Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy el profesor Gustavo Suárez, Fito, y esto va a ser un poco la explicación de cómo vamos a trabajar el tercer trimestre con este primer trabajo que es espacio rural en conflicto, ¿no? Nosotros los trimestres anteriores habíamos trabajado muchísimo el espacio urbano, tratando de pensar las desigualdades, tratando de pensar la globalización, cómo afectó la pandemia en Latinoamérica. Es decir, hemos tocado varios temas que la idea es tratar de unificar todo y que vaya un mismo trabajo para todos los cursos por una cuestión de que es un tema en común que se toca en todos los trimestres en cada curso, sea en ciencias sociales o en geografía de segundo a sexto. Por eso van a encontrar que hay conceptos o palabras que se van a definir, que parecen sencillas, pero que es necesario definirlas para que sea un material accesible para todo el nivel secundario. Bien, ¿por qué lo hago? Porque esta problemática que nos afecta en el día de hoy justo es un tema que, aparte de ser el tema del tercer trimestre, también nos ayuda a pensar nuestro territorio de Rincón de Milver, de Tigre, y vamos a ir tocando un montón de situaciones, desde el lado natural, es decir, desde el delta como un ambiente natural, hasta cómo fue interviniéndose ese delta, es decir, cómo las sociedades han transformado mucho el espacio. Por eso a primer año yo le mandé unas imágenes de cómo se iba modificando el territorio y no lo mandé en geografía porque ya se había trabajado, pero que todos están listos para poder empezar con esta actividad y esta temática que es muy importante. Bien, todo el trabajo que ven a continuación de a partir de ahora va a ser producción mía propia, es decir, yo he diseñado todo este material tratando de cuidar de que también se pueda entender en todos los niveles, pero que las devoluciones que van a dar son distintas y ahí va a estar lo enriquecedor, ¿no? En el sentido de que cada uno y cada una va a ofrecer sus respuestas en función de su nivel y ahí podemos hacer una mejor interacción y ajuste que yo necesito hacer para, en el caso de los que están de primero a quinto, puedan servirles para el año siguiente y los que están en sexto para la facultad. Bien, es un trabajo que me costó mucho armar, así que si tienen dudas me tienen que consultar. Bien, así que bueno, vamos a empezar con esto de espacio rural en conflicto. ¿Qué es un espacio rural para empezar? Un espacio rural es aquel espacio donde nosotros tenemos un ambiente que fue intervenido con un objetivo especial, digamos, ¿no? Que no fue intervenido por la sociedad como fue en las ciudades, que era para vivir, que era para poner departamentos, para poner rutas, para poner un montón de escuelas, de bancos, etcétera. ¿No? No es lo mismo el espacio urbano, que es la ciudad, que el espacio rural, que es el campo. Pero sí, en el campo hay mucha intervención, aunque no parezca, aunque a nosotros nos parezca que es pura naturaleza, que es lindo, que es relajado, en realidad hay muchísima intervención y como lo ven en esta imagen, que es una fotografía de Rosario, hay una grave intervención que está sucediendo ahora, que es la quema de pastizales que hay en el delta del Paraná. El delta del Paraná es un ambiente que lo tenemos acá cerquita, que empieza desde Rosario y termina acá en Tigre. Bien, pero que este espacio rural tiene la característica de que tiene plantaciones, tiene trabajo agropecuario. Recordemos que el trabajo agropecuario es la cría de vacas, de ganado, de gallinas, de cerdos, también de cultivo y cosecha de productos. Generalmente la lógica o lo que se trata de hacer en el espacio rural es sacar la naturaleza que estaba ahí presente desde hace miles y millones de años y se la reemplaza por, digamos, especies que son usadas para la actividad agropecuaria, que sería la actividad primaria, bien, en la economía. En este mapa lo que vamos a encontrar es un mapa donde están la quema de todos los pastizales de la Argentina para la actividad agropecuaria. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se queman los pastizales para la actividad agropecuaria? La respuesta es que como se quiere utilizar ese territorio para mejorar, es decir, para poder, en vez de estar talando, quitando las hierbas que no quiere el productor o para poder controlar mejor su territorio, ¿qué hace? Quema todo directamente y listo, lo cual es gravísimo. Hay poco control, esto pasa en todo el mundo, es la lógica que utiliza todo el mundo, lamentablemente, para trabajar el espacio rural, donde los productores prefieren quemar absolutamente todo
para poder instalar ahí después sus cosechas, su cultivo, o también para poner ganado, ¿no? Que pasó muchísimo en Australia hace 2 años y el año pasado que fue gravísimo en Amazonas, en Brasil, donde hubo una quema masiva para poder poner ganado en ese lugar, ¿no? Es difícil que una vaca esté conviviendo en una selva amazónica, entonces ¿qué hacen los productores? Queman todo. Esa es la respuesta que tienen los productores agropecuarios. Es decir, hay un poco, digamos, no un poco, hay un grave manejo de los recursos y del ambiente que obviamente después nos impacta a todos en la vida. En este mapa vemos que esa línea roja que está ahí presente, toda esta línea que va por acá, coincide justamente con el río Paraná. El río, yo diría, el más importante de toda la Argentina, porque es el que nutre con agua a toda la actividad agropecuaria. El ganado necesita agua, ¿de donde lo saca el productor para el ganado? Del río Paraná y sus ríos que se conectan, que son los afluentes. ¿De dónde saca el agua para cultivar? Lo saca del río Paraná y de sus afluentes. Bien, entonces por eso es que vemos cerca del río Paraná una quema masiva y vemos que son muchísimas las localidades que están afectadas. Por ejemplo, la ciudad de Santa Fe, acá, la ciudad de Rosario, que va caminando, ahí termina, digamos, va llegando el río hasta la ciudad de Buenos Aires y esto que es el río de la Plata, ¿no? Y donde acá, bueno, está muy borroso, pero en otro mapa que les voy a pasar en la próxima actividad ya vamos a ver a Tigre. Bien, entonces, ¿por qué se quema todo esto? Para poder plantar y para poder poner ganado. Bien, es decir, se remueve o se quita todo lo que era ambiente natural sin alterar para utilizarlo para la actividad agropecuaria y sin ningún tipo de controles. Bien, a continuación lo que vamos a ver es una nota de página 12 de una gran periodista que se llama María Caferata, perdón, que es periodista de página 12, una gran periodista que yo respeto muchísimo, es egresada de la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, trabajó muchísimo este tema, hizo una investigación muy interesante para conocer la postura de los gobernantes, de los ciudadanos, de los empresarios y de los productores. Es decir, ella habló con todos, ¿no? Y quiso saber su postura y ella arroja este informe que es muy interesante. Yo de todos los informes que estuve buscando y revisando, este es el que más me gustó por lo completo porque están todas las voces. ¿Bien? Bueno, acá ya tenemos la portada, yo lo que hice fue fraccionar un poco el trabajo para que sea sencillo de lectura, ¿no? Donde ya la periodista, al primero que le consulta es al ministro de Ambiente, que sí, que está trabajando actualmente en este gobierno, que es Juan Cabandier, y que bueno, que Juan Cabandier tenía como, no lo menciono en este artículo, pero Juan Cabandier tenía la idea de implementar la economía sustentable en programas para productores, ¿no? Es decir, que empieza a haber otro tipo de forma de trabajo de la tierra y no este que estamos viendo. Pero bueno, entre el tema de la pandemia, la clausura de algunas ciudades por la cuarentena, esto se hace más difícil todavía y necesita repensarse porque esto nos está afectando hasta el día de hoy, ¿no? Por eso Juan Cabandier aseguró que los responsables son los productores de la zona que están quemando los pastizales para mejorar los forrajes. ¿Qué es el forraje? Es todo lo que tenga que ver con las plantaciones para poder cultivar. Bien. Entonces, ¿cuál fue la medida que toma, ya adelanta en la nota María, cuál fue la medida que tomó Juan Cabandier? Llevar a la justicia a los empresarios y a los productores para poder investigar quiénes fueron los que empezaron a quemar todo esto. Que esto sucede, pero hace cientos de años. En el 2008, perdón, ustedes eran muy chiquitos, pero hubo una quema tan grande en el Delta que literalmente la ciudad de Buenos Aires, capital y Tigre, era como una neblina que no se podía respirar del olor que había. Por eso decimos, ¿no? Que lo que pasa en el espacio rural, por más lejos que esté, a nosotros nos termina impactando. Como por ejemplo en esta foto, que es muy interesante, de la ciudad de Rosario, cómo se ve el fuego a lo lejos y la gente ahí, vida normal, pero aunque claramente se está contaminando el ambiente y además representa una pérdida de diversidad. Perdón por los mensajes que aparecen, pero estoy grabando desde la pantalla. Bien, bueno.
Acá ya vemos algunas imágenes y se empieza a trabajar un concepto que es el de ecocidio, ¿no? Eh, es una palabra que tiene muchísimo que ver con lo de genocidio, ¿no? Genocidio es cuando se extermina a un grupo de personas por el simple hecho de ser de una etnia diferente, ¿bien? O de lo que se llamaba una raza distinta, ¿no? Que eso es lo que hicieron los nazis. El ecocidio es cuando se extermina un ambiente determinado con su flora y su fauna, con sus plantas y con sus animales. Bien, y la nota arranca diciendo así. El humo de los incendios en el delta del Paraná, que invade la ciudad de Rosario hace días, llegó a la ciudad de Buenos Aires. Ayer a la mañana la ciudad amaneció cubierta por una densa columna de humo y olor a quemado que obligó a dirigir las miradas hacia la catástrofe ambiental que se está desarrollando hace más de 3 semanas en los humedales del río Paraná. ¿Qué son los humedales? Los humedales son esos espejos de agua, esos pequeños lagos que se llenan de agua, que son un terreno más bajo, comúnmente se le decían terrenos baldíos, pero son terrenos mucho más bajos que cuando llueve eso se inunda y evita que se inunden otras zonas, ¿no? Es, digamos, un mecanismo que tiene la naturaleza para ir equilibrándose, ¿bien? Y que obviamente con los incendios y con la producción agropecuaria los humedales son los primeros afectados porque se cambia esa lógica, entonces cuando un humedal es afectado de esta manera, no puede cumplir la función de evitar que se inunde otra zona. Entonces, ¿qué nos va a terminar pasando cuando haya una grave inundación, perdón, cuando hay una grave inundación como las sudestadas que tenemos acá, el agua termina llegando hasta las ciudades como por ejemplo Rincón de Milver, ¿bien? Que también se combina con el tema de los barrios cerrados y todo lo que habíamos trabajado antes. Son alrededor de 5.000 focos de incendio, es un montón, que desde hace un par de semanas cubren los humedales del río Paraná, resecos debido a la pronunciada bajante del río. Hoy por hoy estamos en una bajante histórica donde los ríos están muy secos y es imposible que se pueda, digamos, apagar el incendio naturalmente, porque están muy bajos, hay sequía en este momento. Mientras que organizaciones ambientales cortan el puente de Rosario Victoria denunciando un ecocidio. El gobierno de Entre Ríos, es decir, el gobernador, reconoce que la situación se les fue de las manos, que la sequía histórica los desbordó y demanda más ayuda del gobierno nacional y de la provincia de Santa Fe. La justicia, mientras tanto, investiga a los productores agropecuarios de la zona denunciados penalmente por quemar los pastizales del delta para el desarrollo de la producción ganadera. Bien, ya acá estamos viendo cómo los gobernadores se están poniendo alerta y que no pueden dar abasto. Son muchos los incendios, como vimos en el mapa, que vuelvo, y es muy poquita gente la que puede ayudar. El Estado ahí tiene muy poca gente para poder mandar y apagar esos focos y además que necesita equipamiento. Impresiona ver la dimensión del daño que este ecocidio está causando sobre el humedal. Los responsables de estas quemas tan dañinas para la salud de las personas y tan brutales con nuestra tierra tienen que pagar por lo que han hecho, declaró el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandier, el mismo que estaba mencionando hace poquito, quien hace un par de semanas denunció penalmente y pidió la detención de los propietarios de los terrenos en donde se realizaron las quemas. En diálogo con Página 12, Cabandí aseguró que los responsables de los incendios son los productores agropecuarios de la zona que están quemando los pastizales para mejorar el forraje. Y se mostró convencido de que, para resolver el problema, la justicia debe detenerlos y apresarlos. El ministro de Ambiente no tiene competencia sobre los recursos naturales, no tiene poder de policía. Quien sí lo tiene es la provincia de Entre Ríos, determinó. ¿Qué quiere decir esto que está diciendo? Que por más que haya un ministro, el ministro no controla la fuerza de seguridad o la fuerza de control específica en una provincia, que eso lo tiene que hacer un gobernador. Y el gobernador, como anteriormente vimos en la otra imagen, está diciendo que se le fue de las manos y pide ayuda. Es como muy difícil, se ve que hay un cortocircuito de que no se pueden poner de acuerdo ahí para poder ver cómo mejorar esa zona, pero que hay una preocupación de ambos lados para remediarlo. Todo lo que la provincia de Entre Ríos tenía disponible para apagar los incendios los destinó ahí. Comisarías, brigada de delitos rurales. Brigada de delitos rurales, para aclarar esto,
no, digamos, no es que son policías comunes, ¿no? Son inspectores que van para los campos y hacen las clausuras. Acá también hay un tema que vamos a trabajar más adelante, como en el sector del espacio rural, al haber tan poca gente, todos se conocen con todos, y empieza a haber también una situación de poco control, desde las brigadas de delitos rurales hacia los mismos propietarios. Y también los bomberos. Pero la verdad es que la provincia cuenta con pocos recursos, porque no hay infraestructura y no es que se puede entrar ahí con camiones hidrantes o lanchas. La única manera es con helicóptero y por eso pedimos ayuda al gobierno nacional, explicó por su parte el fiscal del estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes. ¿Un fiscal quién es? Un fiscal es la persona que representa al Estado, es decir, a los ciudadanos, cuando se hace una denuncia a una persona o a una empresa. Bien, no tiene nada que ver con el gobernador. Esta persona trabaja para la justicia de la provincia de Entre Ríos, no para el gobernador. Son dos personas distintas. Recuerden que la Argentina tiene un sistema republicano y que el sistema republicano dice que tenemos un poder judicial, que son los jueces y fiscales, un poder legislativo, que son los senadores y diputados provinciales, y el poder ejecutivo, que es el presidente de la nación, y los gobernadores de cada provincia. Bien, por eso el fiscal no pertenece digamos, a la gobernación de la provincia, ¿no? Es decir, no tiene relación directa o no obedece al gobernador de la provincia. El Delta tiene 1,5 millones de hectáreas, representa el 20% de la superficie total de Entre Ríos, que es un montonazo, porque Entre Ríos está lleno de humedales, de deltas, y que bueno, que justamente se hace difícil poder llegar con lancha porque son muchos ríos, y no se puede mandar ¿cómo es esto? Tanta gente, y menos con camiones, porque el terreno, como ya dijimos, los humedales son muy bajos, los terrenos que, o sea, son pantanosos, los camiones quedarían varados y las lanchas no podrían llegar a todos y cada uno de los ríos. Bien, sigo. Empezaron con la quema de pastizales hace unos meses y los incendios se fueron propagando como nunca por las condiciones meteorológicas. No llueve, el río está en una bajante histórica, casi no hay agua, así que el fuego comenzó a expandirse de forma espontánea. Esta vez la situación se desbordó, es imposible de controlar, argumentó el fiscal Rodríguez Signes, quien sin embargo admitió que la quema de pastizales es una práctica ilegal que se repite todos los años. Consultado sobre por qué el Estado no sancionaba a los productores que cíclicamente, es decir, siempre, prendían fuego los pastizales del Delta, fuentes del gobierno de Entre Ríos, es decir, del gobernador de Entre Ríos, respondieron: fracasa el sistema. La provincia no tiene recursos para hacer uso de poder de policía que necesita para controlarlo. Generalmente ellos hacen los incendios, pasa y nos olvidamos, lo cual es terrible. Es terrible que un gobernador, perdón, esto es una opinión mía, ¿no? Pero es terrible que un gobernador diga que no puede controlar cómo los empresarios y los productores trabajan la tierra. Que acá justamente hay que empezar a hacer una observación porque no puede pasar y nos olvidamos, porque los daños son irreversibles. Bien, se han extinto un montón de especies por estas quemas a lo largo del tiempo, como vamos a trabajar en el próximo trabajo práctico. Si bien el gobierno nacional destinó helicópteros, aviones hidrantes efectivos del grupo Albatros, que es el grupo de élite de la prefectura, que se sumaron a los esfuerzos conjuntos de los gobiernos provinciales de Santa Fe y Entre Ríos, el impacto ambiental del fuego en los humedales es devastador. Lo grave no es solo que afecta un importantísimo recurso natural estratégico como es el humedal, por el agua, por las especies, por el tema de las inundaciones como comentaba, ¿no? Porque encima los humedales son fuente de agua potable. El agua que entra a un humedal, al pantano del humedal, después va debajo de la tierra y es el agua que utiliza la planta de potabilización para que nosotros tomemos. Es decir, sin humedales nos vamos a quedar sin agua. En tanto que es un recurso de los reservorios más grandes de agua dulce, sino que también impacta sobre las funciones ecosistémicas que tiene. Es decir, el ecosistema se ve exterminado por completo. ¿Cómo evitar las inundaciones, como ya había dicho? Los humedales, además
los humedales son además grandes consumidores de carbono, es decir, que queman el dióxido de carbono que salen de las fábricas, ¿no? Sin humedales no se atraparía ese dióxido de carbono y se seguiría acumulando en la atmósfera y se levantaría la temperatura que provoca el cambio climático, ¿no? Y el caso del Paraná cuenta con más de 700 especies de plantas, 100 especies de peces, 200 especies de mamíferos. Es un montonazo, chicos, esto. Explicó el diputado socialista de la provincia de Santa Fe, Enrique Esteves, que presentó un proyecto de ley para proteger a los humedales, que después vamos a hablar sobre este proyecto de ley en el último trabajo. Basta de quemar las islas, no al ecocidio. No es pasto quemado, no es pasto quemado, es bosque nativo ardiendo. Ley de humedales ya. Rezaban los carteles de la protesta que el sábado cortó el puente Rosario Victoria. La convocatoria organizada por la multisectorial, es decir, por varios sectores de la sociedad, de organizaciones sociales, por la ley de humedales, reclama además del cese de las quemas, es decir, que termine la quema y la efectiva sanción de los responsables, que se sancione de una vez por todas una ley de humedales. Bien, y acá algunas imágenes de la convocatoria que fue muy grande. Acá son poquitas imágenes, pero si ustedes googlean van a ver que fue una manifestación tremenda. Acá viene algo interesante. La ley de humedales tiene un largo derrotero, es decir, se intentó sancionar en el 2013 y en el 2016, pero las dos veces terminaron dormidas en alguna de las cámaras por el lobby, es decir, por los negocios de los agropecuarios. Una ley de humedales te permite realizar un inventario, es decir, contar a cada humedal, te da las pautas mínimas y además te permite evidenciar, es decir, mostrar y desnaturalizar la quema como una actividad, indicó el abogado ambientalista Enrique Viale, quien también acusó al gobierno de Entre Ríos de ser históricamente muy sumiso a los intereses del agronegocio y de relativizar las quemas de la zona. ¿Qué quiere decir esto? Que está acusando al gobernador, que ya habíamos escuchado lo que dijo, que no podía controlar a todos los productores, y bueno, esto lo está denunciando el abogado, diciendo, ¿cómo que no los puedes controlar si es tu función? ¿No? Por otro lado, Cabandía aseguró también haber intentado conciliar con la provincia de Santa Fe y de Entre Ríos en la creación de un área protegida que contempla lo producido desde el punto de vista sostenible, pero que el gobierno de Entre Ríos se negó. Según una encuesta realizada por la Universidad Nacional de Rosario, el 60%, es decir, más de la mitad de la gente local, responsabiliza a los empresarios ganaderos, es decir, que tienen vacas, que tienen chanchos, gallinas, los responsabiliza a ellos por los incendios. Hasta el momento la justicia federal está investigando a 8 personas por las quemas, todos los propietarios de lotes que fueron incendiados. Uno de ellos, miren qué casual es Rufino Baggio, empresario y descendiente del socio fundador bueno, no importa esto, la firma que controla la famosa empresa de jugos Baggio, es decir, nuestro juguito baratito que nosotros lo tomamos, bueno, ahí tienen por qué está barato, ahí tienen de dónde sale su producción. Es uno de los empresarios, y es más, no es estas personas generalmente no tienen negocios solamente en jugos, también tienen negocios en vacas, ¿cómo es esto? En campos de cultivo. Es decir, no es que la empresa solamente produce un juguito y ya está, no, a veces el grupo de una empresa controla varias actividades y entre otras, bueno, el mismo que está en Baggio controla también actividad ganadera. Por eso acá es interesante para pensar también nuestro rol como ciudadanos de qué consumimos y qué precio, no precio monetario, ¿no? Pero qué precio tiene lo que consumimos, ese precio irremediable que tiene, ¿no? Los productores rurales de Entre Ríos, por otro lado, niegan tener responsabilidad sobre los incendios y aseguran que estos se producen por culpa de la circulación de personas en el terreno en un contexto de gran sequía, en el que ante cualquier descuido puede ser fácil presa de fuego. Siguiendo esta línea, el domingo pasado siguieron detenidos 2 pescadores santafesinos acusados de haber incendiado uno de los focos de incendio de las islas del departamento de Diamante. Sin embargo, los funcionarios de Entre Ríos y Santa Fe coinciden en que si bien es cierto que pueden ocurrir ciertos descuidos que provocan algunos focos de incendio, los principales responsables son los productores agropecuarios. Y esto, chicos, hay que volver al mapa, que acá vuelvo. Esto no es accidental. A nadie se le cayó una colilla de cigarrillo
en todo el río Paraná. A nadie se le cayó, a ver, sí se le cayó, ¿no? Obviamente, pudo haber pasado, pudo haber que un par de pescadores que prendieron una pequeña fogata para hacerse algo calentito de tomar, sin querer desencadenando un incendio, pero no quemaron todo el río Paraná. Bien, esto está pasando porque claramente hay algo que se repite, es un sistema que hay instalado de cómo se debe trabajar la tierra y que este sistema de cómo trabajar la tierra quemando todo, claramente provoca un desastre ambiental que después es incontrolable. Ya el mismo gobernador lo está diciendo, no podemos controlarlo. O sea, esto que, no, que se sabe que pasa hace muchísimo tiempo, que se repite año tras año y que nosotros seguimos también como ciudadanos consumiendo porque no sabemos el trasfondo de los productos que consumimos, generan esta situación, ¿no? Entonces ahí está lo interesante para pensar. Igual, ojo, nosotros, no solo la Argentina, porque la mayoría de todo lo que se produce en esta zona, en especial en el río Paraná, todo va a parar al exterior, todo va a parar a venderse al exterior, ¿bien? No es que lo consumimos solamente nosotros, se consume más que nada en el exterior y es tanta la demanda, es decir, están pidiendo tanto el exterior que los productores hacen más, más y más y entonces se quema cada vez más, más y más, ¿bien? Así que bueno, en esta imagen satelital van a ver digamos, esa es una imagen satelital de cómo el humo va trasladándose hacia Uruguay. En esta zona no se ve bien, pero acá de Uruguay, eso es Punta del Este, es decir, nuestro humo le está llegando hasta Punta del Este. Acá está Montevideo, no se ve, perdón que esté pixelado, ¿no? Pero eso es Montevideo, esta puntita. O sea, nuestros desastres tienen consecuencias que exceden el territorio. Estamos trabajando la tierra, estamos consumiendo productos donde esos productos tienen un trabajo de tierra que está teniendo un daño irreversible. Bien, y esta zona, que es justamente llamada Delta de Paraná, donde es el foco de fuego más importante, acá estaría Tigre, ¿no? Obviamente está tapada por el humo y está muy pixelada, pero ya en el próximo trabajo vamos a trabajar cómo esto nos afecta a Tigre y por qué es importante trabajarlo en todos los cursos, el mismo material y con las conclusiones que ustedes hagan cuando respondan estas preguntas. Bien, cualquier duda, inquietud, ustedes me consultan, pero reflexionen principalmente sobre esto, charlenlo con las familias, es algo para trabajar y para pensar. Bien, bueno, yo por ahora les mando un abrazo, espero que estén bien, espero sus respuestas, sus inquietudes y bueno, el trabajo tiene como periodo para resolverse durante 2 semanas, ¿bien? Porque tampoco es tan largo, pero si hay palabras o algo que ustedes no entienden, me mandan mensaje o la googlean si pueden y si no pueden, me mandan mensaje y yo ahí ayudo, ¿bien? Así que nada, para pensar, para trabajar y bueno, nos vemos en el WhatsApp o en el Classroom o donde estemos interactuando.